Amados hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe hoy, mañana y siempre. Estos somos sus hermanos Sandra Torres y Richard López, que como todas las semanas hemos estado durante ya 2 años llevándoles a ustedes la clase de escuela bíblica, el estudio de la palabra de Dios con la palabra en el corazón. Hoy vamos a continuar con este tema de la justicia dentro de la tercera unidad que hemos estado discutiendo, que es justicia y adversidad. Y vamos a ver hoy lo que sería la última lección de este leccionario que hemos estado estudiando. Es la lección número 26, cuyo título es Esperanza de Justicia. Está basada también en el libro de Job, al igual que la que estudiamos la semana pasada. El texto para la lección de hoy lo encontramos en Job capítulo 42, los versos del 1 al 6 y del 10 hasta el 17. El texto para recordar lo encontramos en Job capítulo 42, el verso 3 en su parte B y C, cuando nos dice en la palabra del Señor: ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. Estas son las palabras del patriarca Job, que las dice ya al final del libro, después de todo un diálogo que sostuvo con sus amigos, de los cuales mi esposa habló la semana pasada. Luego tuvo un enfrentamiento con Dios, donde cuestionó algunas de sus cosas, cuestionó sus calamidades, cuestionó muchas cosas. Y Dios a su vez le comienza a cuestionar a él con qué autoridad él estaba cuestionando a Dios. Es interesante, y de esta manera vamos a ver cómo concluye el patriarca diciendo el verso tan profundo de solo de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Así que la lección es interesante, es la conclusión de lo que estábamos viendo la semana pasada. Los objetivos para esta lección son comprender la importancia de la oración como un espacio para dejarse curar por el Espíritu Santo de Dios. Definir la justicia de Dios como una manifestación de su gracia y amor. Ayudar a otros a entender que Dios nunca deja desamparado a quienes sufren, sino que les defiende, cuida y muestra su justicia aún por encima de las adversidades. En el vocabulario tenemos una palabra, la palabra oración, que se define en este libro como la oración es un espacio de diálogo con Dios, en donde el orante puede expresar sus ideas, sentimientos y dolores libremente, sin sentir que habrá algún reproche por lo que se diga. La práctica de la oración permite superar las ambigüedades para descubrir y descansar en la gracia y el amor de Dios. Mis ojos te ven, es la frase que es la segunda en el vocabulario, y nos habla en la tradición religiosa israelita: nadie puede ver a Dios y vivir. Lo que esta frase quiere decir es que Job adquiere una nueva comprensión de la relación entre él y Dios, entre sufrimiento y justicia, entre castigo y gracia. Job logra verse a sí mismo y mirar sus circunstancias a través de la justicia y el amor divino. Vamos a la palabra del Señor. Como hemos dicho, estamos en el capítulo 42 del libro de Job y comenzamos a leer
desde el verso 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entendía, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste, escucha, que quiero hablarte. Respóndeme a estas preguntas. Hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto, me arrepiento, sentado en el polvo y la ceniza. Después que Job oró por sus amigos, Dios le devolvió su prosperidad anterior y aún le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Entonces fueron a visitarlo todos sus hermanos, hermanas y amigos y todos sus antiguos conocidos, y en su compañía celebraron un banquete en su casa. Le ofrecieron sus condolencias y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado, y cada uno de ellos le dio una cantidad de dinero y un anillo de oro. Dios bendijo a Job en sus últimos años, más abundantemente que en los anteriores. Llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 14 hijos y 3 hijas. A la mayor la llamó Jemimá, a la segunda Quesiá y a la tercera Queren Apuk. No había en todo el mundo mujeres tan bonitas como las hijas de Job. Su padre las hizo herederas de sus bienes, junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y murió a una edad muy avanzada, llegando a ver a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Interesante la palabra del Señor, sobre todo porque a través de ella nosotros vemos el consuelo que nos da el Señor en medio de la adversidad. Así que vamos a mirar esta lección, vamos a estudiarla, y que sea a través de mi esposa, su hermana Sandra Torres, que nos lleve al trono de la gracia a través de esta enseñanza y que podamos edificarnos a través de ella. Que Dios les bendiga grandemente y que podamos todos escudriñar y profundizar la palabra del Señor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Dios les bendiga una vez más y les felicitamos. Sacar un tiempo para estudiar la palabra del Señor es un deleite. Y así pasamos ya a la última lección de la tercera unidad, justicia y adversidad. Estamos en la lección 26, esperanza de justicia. Gracias al hermano Richard por la lectura bíblica y por haber hecho la introducción. Vamos ahora al detalle del contenido de esta lección tan preciosa. Como ya hemos dicho, el libro de Job es presentado como un diálogo poético. Está compuesto por relatos en prosa que tratan el asunto teológico de la correlación entre el sufrimiento y la justicia. Esta lección es una continuación de la lección 25 y por eso más o menos en la introducción y en los objetivos vemos la misma línea de pensamiento. Este pasaje bíblico que estudiamos no solo es el final, porque es el último capítulo del libro de Job, sino también es el punto culminante, lo que le dicen el clímax, ¿verdad?, de esta obra. Job experimenta un cambio radical en su vida,
se redefine la relación con Dios y por ende su espiritualidad. Reconoce con gran humildad que el dolor le llevó a asumir una actitud desafiante, irreverente y hasta necia frente a Dios. Asimismo acepta que profirió palabras infundadas acerca de cosas que no comprendía, pero al final logró entender que la justicia de Dios está presente en medio del sufrimiento humano como apoyo y consuelo. Entonces, sorpresivamente, Job confiesa en el quebranto, sus ojos lograron ver a Dios con claridad, cuando antes solo le conocía por referencia. Al inicio de este libro, recuerdan, Job se describe como un hombre próspero. En la historia, Job nunca negó que las riquezas las obtuvo gracias a la bendición de Dios. Únicamente rehusó aceptar que le fueran quitadas porque él era pecador. Sus amigos estaban equivocados al relacionar las desdichas humanas con el castigo divino a causa del pecado. Desde el lente de Job, definir la justicia divina a partir de la justicia retributiva es un error que no se debe cometer. La justicia de Dios es diferente. Cura, apoya a las víctimas en el dolor. Es una justicia que pastorea y acompaña. Job decide abrir el corazón al toque sanador de Dios. Ahí descubre el fundamento de la justicia de Dios, su gracia restauradora. Job, después de escuchar tanto las palabras de sus amigos como las de Dios, está en condiciones para formular su autorreflexión en términos generales. Ya estamos en los versos 1 al 3 de ese último capítulo de esta obra preciosa de Job. Y vemos en términos generales a Job aceptando haber aprendido la lección sobre quién es Dios, cómo es su justicia y en qué consiste su acompañamiento. La expresión Yahvé, todo lo puede, es la afirmación de uno de los atributos conocidos como omnipotencia. No hay pensamiento que te sea oculto. Eso es omnisciencia. Reconoce además que los planes de Dios están más allá de su comprensión. Así confiesa que su limitado entendimiento le hizo ver las cosas empañadas. Y muchas veces nosotros en nuestro caminar, tratando de entender situaciones en nuestras vidas, vemos también las cosas a través de un cristal empañado. Job dice: ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. Ya en el verso 3, ¿verdad? Job responde a Dios, está convirtiendo todo su quejar en una hermosa confesión y en un genuino arrepentimiento. La rectificación de Job va a una dirección opuesta a la señalada por los tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, y más tarde Eliú, sus amigos. Él no ha cometido ningún pecado del que deba pedir perdón. Había dicho: porque me aplasta con tormenta y aumenta mis heridas sin causa, no me deja cobrar aliento, sino que me colma de amarguras. Esto en el capítulo 9, los versos del 17 al 18. Indudablemente, el dolor que sentía empañó su visión y sus amigos le confundieron aún más. De hecho, en ocasiones, Job rogaba al Todopoderoso que respondiera a las infamias de ellos. Ya en el verso 4 dice: tú me dijiste, escucha que quiero hablarte. Esto es una clara referencia a las palabras pronunciadas por el Señor en Job 38:3 y 47. El creyente
se ha acostumbrado a orar solamente por sus situaciones, obviando lo más importante. Hay que saber hacer silencio para escuchar la voz de Dios. Y esto trae a nuestra mente la situación si un músico estuviera escribiendo una melodía, una partitura, y no le pusiera silencios entre las notas. Dice los músicos que sin esos silencios no se podría lograr lo que se logra con la música y con las canciones. Que esos silencios son bien importantes. Y asimismo, hacer silencio para escuchar la voz de Dios es bien importante. Y Dios le tiene que decir en dos momentos a Job: ¿quieres escucharme? ¿Te quieres callar para yo poderte hablar? Muy fuerte, ¿verdad? Porque quizás Dios te lo está diciendo a ti o me lo está diciendo a mí en este momento. ¿Quieres escucharme? Hermoso, ¿verdad? Cuando podemos decirle al Señor: sí, Señor, voy a meditar en ti, quiero escucharte. Así pasa al hermoso y precioso y siempre recordado verso 5. Ya cuando dice: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Esta es una de las más hermosas partes de la Biblia. En la trama, las desdichas no han desaparecido. Sin embargo, aún así, Job logra ver a Dios, todavía sentado en ceniza, todavía rascándose con una tarja, como lo vimos en la foto de la lección anterior, todavía en ese estado, pero ya viendo otra dimensión de su crisis. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Así que de referencia, él está diciéndole a Dios que lo conocía. Aquí el elemento transformativo es la oración. Es la oración. Dios permite las quejas y hasta un poco los insultos de Job en sus oraciones. Es más, los traduce como un grito de angustia. Es quizás por esa razón que decide permanecer callado hasta el capítulo 38. El misterio de la oración tiene un elemento transformador de cambio. Poco a poco, Job comienza a mirar su situación desde otro ángulo, hasta que surge algo sumamente sublime. Job descubre la presencia tangible de Dios y la ceguera, el ver las cosas como empañadas, termina y llega una transformación a su vida. Luego de un silencio de 38 capítulos. Y nosotros podríamos decir también que a veces sentimos en nuestro corazón y en nuestras vidas un silencio de Dios que nos lleva a pensar: ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando con mi vida? ¿Qué estará pasando con mi testimonio? ¿Qué estará pasando con mis sentimientos? Que no siento que Dios está presente. Job llegó en este capítulo ya final, sentado en ceniza, a decirle al Señor: ahora entiendo. Como muchos de nosotros tenemos que llegar prácticamente, como decimos nosotros, hasta que ya no podemos más. El misterio de la oración tiene un elemento transformador. Toda la ceguera termina, la incomprensión se supera y la justicia retributiva se descarta. Interviene el propio Espíritu del Eterno que nos hace ver al Señor en la crisis. Me atrevo a decir que es un eureka espiritual, un momento sublime que sobrecoge todo el ser. Job descubre que Dios no solo trasciende, sino que está presente en el sufrimiento humano como una fuerza anímica y pastoral. Esa es la dimensión inmanente de Dios. Para Job es un grito de entusiasmo.
está aquí y ahora lo veo. Gloria a Dios. Entonces procede a decir, mas ahora mis ojos te ven. Job nace de nuevo. En muchas situaciones podemos ver y escuchar testimonios de personas que han visto esa segunda persona, ese acompañamiento del cristiano en el momento difícil. Pasamos al verso 10. Estos versos son parte del epílogo de la obra. La justicia de Dios restituye la visión de Job. El entendimiento de los tres amigos y sobre todo la relación entre ellos emerge un punto esencial. La intervención divina restaura las visiones erradas y las relaciones interpersonales quebradas. Dios es armonía y paz. Y mirando un verso que no está en la lectura bíblica, es el verso número 7 y número 8. Vamos a dar una pincelada de lo que está pasando en el verso 7 y en el verso 8, que no están incluidos en la lectura bíblica, como les dije. Dios increpa a Elifaz, Bildad y Zofar por no haber dicho la verdad sobre él. La teología moral de la justicia retributiva no encontró apoyo en el Dios de Job. Cada uno de ellos recibió el regañito de Dios. Y en el verso 8 dice, entonces mi siervo Job orará por ustedes, porque a él atenderé, mas no tratarles con afrenta, para no tratarles con afrenta, porque no han hablado lo recto delante de mí con mi siervo Job. Le está diciendo que la forma en que lo trataron en ese momento no era correcta. Le está diciendo que no va a escucharlos a ellos, pero sí va a escuchar la oración de Job por ellos. Buen momento para hacernos esta pregunta. Hazte esta pregunta en este momento. ¿Estamos orando por aquellos que nos han hecho daño? ¿Podemos perdonarlos? ¿Podemos perdonar a las personas que nos han hecho daño? Una hermosa reflexión en medio de esta lección. Y ya al cierre en el capítulo 9, el editor acentúa que el Señor aceptó la oración de Job. Esto recuerda el mandato de Jesús: bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. En esta oración hay un perdón implícito con el propósito de lograr una sanidad integral. Job debe olvidar las palabras calumniosas pronunciadas por sus amigos. Cuando esto tiene lugar, entonces Dios le devuelve su prosperidad anterior y viene una sanidad completa. Ya en los versos 12 al 15, Job recibe el doble de lo que tenía. Este es el pago que la Torá exige por un robo. En Éxodo 22:4. En el primer capítulo, Job perdió todo tras ser acusado por Satán, el ladrón. Estos versículos enumeran algunas bendiciones que Job recibió de parte de Dios. Quizá la restitución más significativa es el regreso de los parientes, las amistades, para ofrecerle sus condolencias y consolarlo por todas las calamidades sufridas. Este es integrado nuevamente a la familia. Job tuvo otros hijos y otras hijas. El nombre de sus hijas fueron Yemima, Cesia y Keren-Apuk, que significa paloma, canela o acacia y cuerno de adorno. Es decir, Job fue bendecido con paz, fragancia y belleza durante el resto de su vida. Su padre las hizo heredar junto con sus hermanos. Esta es una práctica inusual en la tradición hebrea. En la ley, la única forma que una hija podía heredar de sus padres era en el caso de ausencia de hijos varones. Pero en estos versículos le dan un final feliz a la historia. Job fue próspero en salud. Después de esta crisis vivió 140 años.
es decir, años llenos de vida. La edad de Job al morir es consecuente con la edad de los patriarcas de Israel en el momento de su muerte. Quizá encontremos este dato la única información que el autor nos ofrece acerca de lo que sucedió con las enfermedades de Job. Los versículos anteriores dicen que recibió el doble en cuanto a riquezas materiales y familiares. Debemos entender que la expresión murió muy anciano, colmado de días, quiere decir con buena salud y prosperidad. Y así llegamos a la aplicación de la clase. Aún hoy existen personas que tienen la dificultad de poder desligarse de la lógica que relaciona el pecado con la crisis, como respuesta a la justicia retributiva. Recuerde que esto es un pensamiento que minimiza a Dios y convierte a Dios en un Dios que si te portas bien te doy cosas buenas y si te portas mal te doy cosas malas. Es una mente pequeña para Dios. Y la lección anterior nos invitó a que nosotros tuviéramos la mente de Dios correcta, una mente abierta, amplia en todos los sentidos, una mente que puede amar, que puede perdonarnos constantemente y que no está mirando todo el tiempo si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Dios que siempre está presente entre nosotros. A través de las páginas de la Biblia y de esta obra preciosa de Job, es consecuente en sostener que no existe semejanza entre el sufrimiento y el pecado. De hecho, lo que Job descubrirá al final del libro es que Dios siempre está presente en las crisis humanas para ofrecer consuelo, cuidado y esperanza. Este tema del sufrimiento, que ha cautivado la imaginación de filósofos, escritores y biblistas. El libro de Job no presenta ninguna explicación lógica a este dilema. Sin embargo, reafirma lo que ha aprendido en las lecciones pasadas. Dios está del lado del que sufre. En gran parte de la obra, Job aprovechó los espacios concedidos para elevar al cielo un grito de angustia, a pesar de las palabras de sus amigos. Decide no ocultar su dolor y su frustración delante de Dios. Todo lo contrario, está dispuesto a dejarle saber al Señor lo que piensa, siente y sufre. Dijo: en mi dolor y mi amargura voy a dar rienda suelta a mis quejas. En el capítulo 7, verso 11. Gente de Dios que está atrapada en las redes del sufrimiento, los podemos ver en cada congregación, en cada familia, en cada núcleo, en los centros de empleo, personas atrapadas en las redes del sufrimiento. Cuando esto sucede, hay que buscar ayuda. La intervención de la iglesia tiene que ser de solidaridad y cuidado. Lo primero que este libro aporta es que Dios esté presente en la crisis para curar las heridas del corazón. Aunque permaneció callado en una extensa parte de la obra, esto no implicó que se olvidó de Job. Ya al final, Job descubre que la vida es un hermoso regalo que es imprescindible cuidar y honrar. Y también descubre que Dios ha estado siempre junto a él para ayudarle, cuidarle y dejarle saber cuánto le ama. La trama da la impresión de que Job sufre injustamente mientras Dios permanece en silencio. Para Job, un Dios silencioso y escondido es una pesadilla. Es hasta el final que logra entender cuán equivocado estaba. Job aprende que en ocasiones es necesario hacer un alto para guardar silencio, escuchar y ver a Dios. En las crisis, hermanos, hay alternativas. En el capítulo que estamos estudiando, Job descubre la gracia de Dios. Esto es suficiente para vendar sus heridas. Al igual que la lección anterior, el reto es dejarse curar
por el Espíritu Santo. Para él fue un proceso transformativo a tal magnitud que confesó que aún en los momentos más adversativos de su vida pudo ver a Dios. Bien interesante, en este libro aflora la oración como un espacio terapéutico y sanador. Dios permite que Job desborde todo su dolor delante de él, sin importar las acusaciones que recibiera. La oración es un espacio sagrado de diálogo con Dios, en donde el orante puede expresar sus angustias sin temor. Así, la oración conecta al espíritu angustiado del que sufre con el espíritu sanador del Señor. Es un misterio sublime. Pablo, hablando de estas cosas, dice: el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Job se descubrió a sí mismo en Dios. Dios es solidario. La persona que sufre no está sola. Él ha decidido acercarse en medio del dolor. La fe cristiana enseña que Dios en Jesús asumió la ruta del sufrimiento para hacer posible la mayor muestra de solidaridad al ser humano. Está claro que no podemos negar el sufrimiento y que tampoco hay una explicación racional del por qué a la gente buena le pasan cosas malas. Pero escuchen esto: las cosas malas suceden porque vivimos en un mundo caído, un mundo en el que tanto creyentes como inconversos son golpeados por las consecuencias trágicas del pecado. Dios permite el mal por un tiempo, pero si no lo tiene marcado en su Biblia, márquelo, Romanos 8:28. Aunque a menudo Dios lo convierte en bien para nosotros. Dios sabe lo que para nosotros es el mal, lo que es incómodo, lo que es duro, lo que es fuerte para nosotros, y Dios lo convierte en un bien. Quizá no tengamos respuestas de por qué Dios permite el mal, pero podemos estar seguros de que es todopoderoso y sabe lo que está haciendo. La próxima vez que te enfrentes a pruebas y dilemas, míralas como oportunidades para buscar la fortaleza de Dios. Finalmente, Dios es la fuerza. El Sagrado Espíritu de Dios acoge a las víctimas de violencia, acoge y ampara a los marginados, defiende a los que sufren opresión y discriminación. Es solidario con los pobres y, en fin, con todos los que necesitan consuelo, y los hace su pueblo. Con ellos establece un nuevo pacto de amor y cuidado que es Cristo Jesús. Dicho de otra manera, Jesús, nuestro Señor, es la justicia compasiva de Dios para el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí este análisis de la lección. Vamos a ver el resumen. Al final de la obra, Job, después de escuchar tanto las palabras de sus amigos como la de Dios, está en lista para expresar su autorreflexión. Acepta haber aprendido la lección cuando confiesa: ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. En su proceso de sanación, visualiza la oración como un espacio sagrado para derramar toda su angustia y pesares delante de Dios. La oración también es el vínculo que armoniza la relación con sus amigos. Dios se complace en la fidelidad de Job, así que decide hacerlo prosperar, duplicando sus riquezas iniciales. Hasta aquí esta preciosa lección. El Señor les bendiga grandemente y quiero que me acompañen en la oración final de esta lección que va a aparecer en las pantallas. Síganse cuidando, hermanos. Dios los continúe bendiciendo grandemente. Que esta lección sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Vamos a orar. Oh Dios de justicia y paz, gracias por tu consuelo en los días de angustia. Tu espíritu conforta nuestras almas,
es como un bálsamo refrescante que cura el corazón herido. De ti y solo de ti hemos recibido bondad, compasión y vida. En nuestra angustia nos has socorrido y sanado. Asimismo, buen Dios, Dios nuestro, danos la fuerza para luchar a favor de la justicia y cuidar de los demás en el tiempo de crisis. Permite que vivamos y practiquemos un evangelio de amor y solidaridad con los que sufren. Señor, siguiendo tus pasos, cambiaremos al mundo para que sea un lugar de bien. Gracias por este ciclo de lecciones. Ayúdanos, oh Señor, a no echar al olvido lo que tu palabra nos ha enseñado en este trimestre. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén.